Entonces, muy buenas noches con todos. Empezamos este webinar. Gracias por acompañarnos en este espacio, el cual ha sido creado con un único fin, que es un enfoque bastante sublime, que es ser partícipe de la creación de historias memorables de negocio. Quisiera presentarnos a continuación. Estaremos con ustedes José Salinas, socio de Noval, y su servidor Marcos Vizquerra. Ambos somos socios encargados del sector minero y para quienes no nos conocen, somos una firma consultora que ya al día de hoy en las oficinas de Perú cuentan con más de 12 años, enfocada a todo lo que es el desarrollo en lo que es excelencia operacional y organizacional se refiere. Y tanto José como yo hemos participado en más de 80 intervenciones en distintas operaciones mineras a lo largo de varios países y de muchos años, como Colombia, Argentina, México y obviamente Perú. Realmente estamos esperando que este webinar, que a través de este webinar podamos agregarle en mayor o medida valor, es lo importante, a sus operaciones mineras. Y dicho esto, doy pase a José Salinas para continuar con la presentación. José, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es José Salinas, mexicano de nacimiento, pero pues bueno, ya prácticamente con 20 años intentando generar estas historias memorables con mis clientes fuera de mi tierra. En ese tiempo he estado en 13 países, 60 ciudades y he podido estar presente en aproximadamente 130 intervenciones en distintas empresas, no solamente minerías. Y he podido aprender gracias a aquellas personas que en su momento me han brindado lo más valioso de ellas, o sea, su tiempo. Y en retribución a ellos y a esa confianza que hemos recibido es que el día de hoy estamos parados delante de ustedes esperando poder compartir un poco. Es un reto grande, ya que todos los aquí presentes son grandes empresarios y profesionales del sector, cuyo bagaje de conocimientos es amplio y profundo, por lo que en conjunto con Marcos Vizquerra, quien me acompaña, hemos intentado impregnar en estos contenidos que expondremos aquellos elementos y experiencias que pensamos que pudieran ser de su interés y que en el mejor de los casos puedan ser empleadas para generar valor en sus operaciones específicas. Así que muchas gracias por estar presentes. Gracias a los participantes de Perú, de México, de Argentina y de Chile. Y nuevamente, bienvenidos. Gracias por acompañarnos e iniciemos este evento. Después de este largo andar, como les comentaba, queremos compartir las experiencias de primera mano que tenemos a fin de crear valor y apoyar a la recuperación económica desde nuestra trinchera. Al final de cuentas, todos estamos en el mismo barco, llamado economía, y hoy más que nunca es importante compartir valor. Como todos sabemos, este webinar está enfocado a analizar algunas alternativas de acción que hemos podido observar o desplegar en distintas operaciones y que han detonado resultados importantes. Creo que es importante mencionar también algo que ustedes ya conocen. Cada mina es única y va cambiando en el tiempo, ya que el clima, la política, la geología es dinámica. Y una parte del valor de la gestión en este sector recae en el poder responder positivamente ante esta alta variabilidad, la cual se ha incrementado al día de hoy. Y para ejemplo de esto, veamos cómo ha sido el 2021 para cada uno de ustedes. Número 1, batallas diarias por proteger el programa de producción. Estamos frente a una defensa sin trinchera del costo por tonelada extraída. El recurso humano es escaso, si bien siempre lo ha sido, pero en este caso aún es más variable. Tenemos más costos dentro de nuestras estructuras, tenemos menos capacidad, o sea, de replanteo, ya dado un replanteo del ciclo de minado y de evaluadora como tal, derivado de todas estas, de todo este contexto. Hay más procesos, es decir, hemos implementado protocolos de bioseguridad que han distorsionado la estructura de costos
Y adicionalmente, los servicios de socios estratégicos, en este caso las contratas, también tienen más variabilidad, porque al igual que nosotros tenemos todo este bagaje de temas con los que tenemos que lidiar en el día a día, también tienen los mismos problemas o incluso más que nosotros. Esto adicionando el contexto y los eventos de control sanitario que ya conocemos. En ese sentido, recordemos que ninguna economía se maneja por sí sola. Estamos en un contexto global, por lo tanto estamos inmersos en una sinergia de lo que sucede a nivel global. Y en el tema de seguridad sanitaria, que es lo que nos ha estado afectando o lo que ha estado más de boca en boca últimamente, tenemos la premisa de que se viene una tercera ola. Recordemos que la primera duró 6 meses, la segunda 5 meses. Y como la cereza del pastel, de alguna manera, o del queque, como se indica aquí, tenemos un contexto político a nivel América Latina, no solamente Perú, lo mismo sucede en México y en los otros tantos países. Es un contexto político complicado y que nos limita un poco el poder predecir o el poder hacer proyecciones de manera acertada. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para lograr o mejorar la rentabilidad de nuestras operaciones ante este contexto? Si bien este tema es bastante denso y amplio, y procuraremos compartir un set de acciones en el corto y mediano plazo que esperamos les sean útiles y que han sido de gran efecto para gran efecto para algunas organizaciones en donde hemos tenido oportunidad de desplegarlas. En algunas de ellas, a lo mejor su importancia cae por su propio peso y en otras a lo mejor no tanto. Pero no hemos querido obviar ninguna de ellas. Por lo tanto, las presentaremos a continuación. Pero antes de iniciar ya con los temas específicos, sí me gustaría establecer una plataforma homologada de conceptos que vamos a estar manejando durante toda esta sesión. El primero es Lean, dentro de la minería. El siguiente es gestión extendida y el otro es agilidad o Agile per se, como tal. Empezando por Lean en minería. Yo creo que la primera pregunta que nos gustaría resolver es, ¿qué tanto sentido hace Lean en minería? Ante eso contesto, hace bastante sentido, porque desde siempre la minería se ha enfocado en lo que es la gestión adecuada de lo que son recursos, al igual que Lean. Sí existe un sistema pool, es decir, sí tenemos de alguna manera un eslabón hacia adelante, que es el propio mercado, que es el que establece las pautas de producción y los planes per se. Lean y Green, en este caso por el lado de sustentabilidad, también hace sentido como tal, ya que Lean lo que plantea son sistemas de trabajo o modelos de negocio que sean sostenibles en la medida de que se entrega valor a cada uno de los stakeholders o grupos de interés que participan en este. Y el más conocido de todos, que es eliminación de desperdicios, que siempre ha sido un punto muy importante en la agenda de todas las minas. Por lo tanto, como podemos ver, Lean en minería hace sentido porque a final de cuentas su foco se centra en el valor. Dicho esto, y basándome un poco en otras organizaciones que están en el mismo track que nosotros, en este caso Mining Global, ellos han listado una serie de puntos de por qué la industria de la minería debería de adoptar estos principios y hace de alguna manera match con lo que acabo de comentar. Ambas se enfocan mucho en lo que es la efectividad del proceso de negocio, la eficiencia en la construcción del valor, la maximización de lo que es la eficiencia operacional, buscan mucho lo que es la sincronización o recae mucho en la sincronización de la cadena extendida de suministros y adicionalmente ambos puntos le dan un peso importante al foco de lo que es seguridad per se. Dicho esto, los pasos que normalmente se recomiendan para poder desarrollar o desplegar este tipo de procesos son primero identificación del valor, mapeo del flujo de valor como tal y adicionalmente hay que estarlo actualizando ya que el contexto es dinámico como ya sabemos y el tema de empoderamiento.
El primer punto es relativamente sencillo, no es otra cosa que la propia gestión que ya se hace en cada una de las mineras, en lo que es la identificación de los elementos que no agregan valor en todas sus formas, como retrabajos, reparaciones, movimientos innecesarios, reprocesos, sobreprocesos, inventarios, transporte, etcétera, etcétera. Respecto a lo que es el mapeo, también eso se tiene bastante presente desde el punto de vista del planeamiento, al momento que se hace el planeamiento del ciclo de minado, cómo es que fluye el valor de acuerdo a cada una de los actores en el ciclo productivo. Y por último, la parte del empoderamiento a los empleados, que de alguna manera se ha intentado articular a través de algunas herramientas muy específicas que ahorita detallaremos. En pocas palabras, me gustaría que nos quedáramos con estos conceptos, ya que son el eje de los puntos que queremos mostrar a continuación. Recordemos que aquí la meta es crear valor y actualmente en minería estas son las herramientas que normalmente podemos ver en las distintas operaciones. Tenemos Lean en lo que es en su parte inicial, en donde está la formación de equipos, identificación de desperdicios y lo que es el seteo de esas evaluaciones iniciales. En el segundo nivel de implementación ya tenemos lo que es el empoderamiento de equipos, creación de estandarización, creación de aplicación de modelos de gestión visual, just in time, y lo que es JIDOKA, que es la identificación oportuna de los problemas para su posterior gestión. Para llegar a un último nivel que ya busca la sustentabilidad, que es la mejora continua y una cultura enfocada a resolver problemas. Eso es lo que normalmente podemos encontrar en las distintas organizaciones. No obstante, muchas veces este efecto se queda corto. ¿Por qué? Porque la adopción de estos sistemas es de manera mecánica sin entender que hay un concepto mucho más poderoso que va atrás, que es la gestión sobre el valor. Para darle mayor peso al concepto se requiere un nivel de interiorización de la herramienta, lo cual el único camino para lograrlo es a través de una capacitación constante, desarrollo, direccionamiento y, ¿por qué no?, salir de las fronteras que tenemos para enriquecernos con experiencias de otras unidades mineras, operaciones, etcétera, per se. Dicho esto, creo que ya hemos remarcado por qué hace sentido Lean en minería. Ahora, voy a pasarme al siguiente elemento, que es agilidad. Dando un paso atrás, los principios de agilidad, recordemos que se acuñaron formalmente en el 2001, o sea, relativamente nuevo, pero realmente estos principios se vinieron desarrollando desde mucho antes y de alguna manera son una derivación de lo que es Lean como metodología per se. Estos principios se acuñaron inicialmente bajo la industria del software, por lo tanto, es muy natural ver los típicos post-its cuando hay un proyecto de tecnología, a través de los cuales se gestionan los sprints y las otras herramientas que se manejan dentro de este modelo. Sin embargo, a nivel conceptual, el término de agilidad es bastante poderoso y refuerza bastante los elementos de Lean. Por ejemplo, si nosotros leemos en la parte de agilidad que hay un gran enfoque sobre la entrega de software que funciona sobre documentación exhaustiva, en pocas palabras, lo que nos está indicando aquí es enfócate en el valor, no en los elementos adyacentes que en un momento dado hasta pueden ser distractores. En la parte de responder al cambio, habla de un tema de flexibilidad, una alta iteratividad dentro del sistema, que en pocas palabras, en términos de Lean, sería el equivalente a un sistema pool. Colaboración con el cliente, sobre todo para no perder esa sensibilidad acerca de cuáles son los elementos que realmente considera como valor. Si lo llevamos a Lean, nuevamente es estar conscientes de cuáles son los inputs y outputs que se requieren dar y que son relevantes en la construcción del valor per se. Y el otro punto que estamos observando es la parte de individuos o interacciones sobre procesos. Aquí es donde tiene que ver la parte de empoderamiento, enfoque sobre la entrega de valor
y siempre mantenerse cerca, que en este sentido hay muchas herramientas y conceptos de Lean que dan soporte como Gemba, por dar un ejemplo nada más. Esto es en cuanto a la agilidad. La agilidad nos va a permitir tener un control o más bien centrarnos sobre sistemas con alta iteratividad. Y si lo ligamos con Lean, nos va a permitir hacer una actualización constante de los elementos de valor desde el punto de vista de negocio hasta por cada una de las áreas. Entrando al siguiente punto, el siguiente punto es un poco más extenso. Respecto a la gestión extendida, no es un elemento que se dé de manera natural. Al contrario, en muchas empresas en Latinoamérica esto no existe más que de manera muy mecánica en ciertas herramientas. A nivel de minería, al contrario, tendemos a seguir con la misma gestión de feudos. Lo que normalmente encontramos es, por ejemplo, un divorcio entre las áreas corporativas y las propias unidades operativas. También encontramos dentro de las unidades operativas gestión aislada de cada una de las áreas, en donde simplemente se aprovechan pequeños espacios semanales para hacer algunas integraciones o compartir alguna información, pero el esfuerzo no es integrado. Y sobre todo, donde más nos damos cuenta que todavía falta reforzar mucho en, este elemento en la industria, es cuando vemos la unidad minera frente a sus socios estratégicos, que si bien ya hay puntos de coordinación, mucho más de los que habían antes, todavía se quedan todavía un poco cortos. Todavía hay una gran brecha en donde la principal gestión con la contrata tiene que ver, o con los socios estratégicos, tiene que ver con temas de valorización en un 80% y el 20% ya son temas diversos. En este sentido, Lean aporta un entendimiento profundo del valor, lo cual nos permite empezar a hablar el mismo idioma, y no solamente de manera local, sino de manera extendida en las distintas áreas de la empresa, pero también saliéndonos de esas fronteras hacia las contratas. Voy a mencionar algunos ejemplos rápidos como para empezar a aterrizar estos conceptos. Si los contratos de los socios estratégicos no están alineados a nuestro flujo de valor, las interacciones con ellos se van a enfocar más en temas de valorizaciones y no en temas de cómo incrementar ese valor de negocio. De igual manera, aterrizándolo todavía un poco más. A una contrata le evaluamos y le pagamos por mineral transportado, pero internamente buscamos disminuir las distancias de acarreo, así que hay un esfuerzo encontrado. Por un lado tenemos una contrata que está verificando exactamente cuánto debe de estar acarreando de acuerdo a una estructura de costos, y por otro lado tenemos un esfuerzo a la interna para disminuir esos traslados. Existen otros ejemplos de herramientas diarias que usamos ya prácticamente por costumbre, y sé que hay muchas aristas en este tipo de cambios y por ende hay rechazos, pero créanme, vale la pena explorarlo porque los resultados son bastante interesantes. Voy a intentar explicar a lo que me refiero con esto. Si vemos de una manera muy, pero muy simplista lo que es la cadena de valor en una minera, tenemos proveedores indirectos, que son aquellas empresas que buscan asegurar la operatividad de nuestros socios estratégicos, que pueden ser locales, proveedores locales que aportan o son personas naturales que alquilan sus equipos como parte de la procura inclusiva, un programa de procura exclusiva impulsado por algún socio estratégico o alguna contrata. Posteriormente tenemos a los proveedores directos o ya las propias contratas o socios estratégicos, que son aquellas empresas que desarrollan sus actividades con nosotros, y pongamos de ejemplo aquellos que brindan servicios de laboreo minero. En operaciones mina podemos encontrar a un equipo de personal operativo y de gestión que se encarga de velar por cumplir las indicaciones desplegadas a través de los planes y programas de minado. Esta parte sabemos que es muchísimo más compleja de lo que la estoy mostrando, pero para fines de este live no quisiera profundizar para no meter más complejidad de la que se requiere. Y dentro del plan de minado podemos observar las áreas de geología, interpretando de manera iterativa la geología de la unidad, planificando en conjunto con productividad y planificación mina, para velar una rentabilidad sobre los métodos de minado seleccionado y con ello asegurar juntos, en conjunto, una productividad de acuerdo a un mix de ley
de los distintos frentes que tiene que ver con el cutoff objetivo. Bueno, entendiendo un poco el enfoque de cada uno de estos elementos, le tenemos que añadir los elementos tradicionales de distorsión. Elemento 1, la propia geología. La geología es dinámica, y no solamente la geología, también la geomecánica. Por lo tanto, lo que antes era nuestro plan, ahora ya no puede dejar de serlo por diversos factores. Estamos también expuestos a precios internacionales, a temas de seguridad, a temas de relaciones comunitarias, entre otros temas. En pocas palabras, si bien toda la organización siempre ha estado buscando la sincronización con las herramientas, con los distintos eslabones, lo que nos topamos ahorita es que hay más elementos que nos causan distorsión, como los cambios intempestivos en las estructuras de costos. Ahora tenemos que gestionar más procesos de los que teníamos antes, tenemos menos disponibilidad de personal, hay cambios económicos importantes y políticos, y adicional a todo ello, intentamos seguir gestionándolos con las mismas herramientas, ya sea con algunas revisiones iterativas, modelos de cambio de guardia o de cambio de campaña, modelos de contratos mucho más enfocados a penalizaciones y algunos modelos de estimulación, etcétera. Pero esos modelos al día de hoy ya se empieza a sentir que se quedan cortos. Entonces, lo que debiera ser una línea recta se comporta más de esta manera, principalmente porque los anclajes entre los eslabones no se han actualizado. Esto representa muchas de nuestras historias. Por un lado tenemos a lo mejor un cutoff que se tiene que ajustar ya que los costos operativos han cambiado, por lo que han cambiado nuestras capacidades y tenemos que cubrir más procesos. Por otro lado, tenemos más variabilidad con el personal que sube campaña tras campaña, pese a que algunos clientes han logrado inmunidad de rebaño, no todas las empresas contratistas pueden seguir el mismo paso. Entonces, el tema principal de todo esto es que cada parte de esta cadena reacciona de acuerdo al eslabón inmediato, lo cual hace que la variación que tenemos al final sea mucho mayor. Es decir, nos cuesta más trabajo lidiar con el control de costos, cumplimiento de los programas y el logro de los márgenes operativos objetivos. Entonces, imaginen que hay un alineamiento natural en cada punto, desde las herramientas de gestión diaria hasta los reportes de resultados mensuales. A estos puntos les llamaremos anclajes. Y con anclajes me refiero a los elementos que me van a permitir que estos cambios intempestivos entre los eslabones se puedan suavizar lo más que se pueda, a fin de que no se desperdicien esfuerzos en reacciones, sino en acciones. Habiendo dicho esto, ya vimos que Lean es un enfoque en valor, ya vimos que la agilidad nos permite tener un contacto interactivo y adicionalmente comprometernos a una entrega constante y progresiva de valor. Y viendo lo que es la gestión extendida que nos invita a ver más allá de nuestras fronteras, el ver soluciones que giran alrededor de estos tres elementos, pues resulta ser una muy buena idea, por lo menos para el tema de minería. Es por ello que vamos a abordar varios de estos conceptos clave durante la sesión. Ahora, haciendo un resumen muy rápido, tengamos presentes los siguientes elementos a fin de no perdernos en soluciones específicas. A final de cuentas, lo que vamos a presentar son historias. Algunas historias les pueden hacer sentido, otras historias a lo mejor van a tener que modificarse un poco para que se apliquen a sus organizaciones. Pero bueno, siéntanse libres para que en cualquier momento, en el momento que deseen tener algún acercamiento o alguna consulta adicional de lo expuesto, con mucho gusto podemos aterrizar cada uno de estos elementos a sus consultas o solicitudes específicas. En Ágil, entonces, como comentaba, nos llevamos iteratividad, entregas y gestión sobre valor. En gestión extendida es sobrepasar fronteras, escenarios ganar-ganar en función al modelo de negocio macro y alineamiento. Y en Lean nos centramos mucho en gestión sobre valor y eliminación de desperdicio. Ahora sí, entrando en materia, ¿cómo lo podemos aplicar?
Más allá de los elementos macro de cambio de cultura y desarrollo que sí son importantes, queremos expresar algunos ejemplos muy puntuales de prácticas que se pueden ver impregnadas por estos conceptos y que están enfocadas al objetivo de este conversatorio, que es aumentar el margen. En el corto plazo, el camino normalmente recomendado es generar amortiguadores rápidos entre los elementos de la cadena y reformular iterativamente la rentabilidad del negocio. Esto normalmente se hace de esta manera. Y a fin de darle cierta lógica o cierto orden a estos puntos, vamos a manejarlo en temas relevantes a insumos, temas relevantes a operación y temas relevantes a estructura. En la parte de cadena de suministros o insumos, el objetivo de estos procesos es el que se presenta a continuación, que no es otra cosa que es asegurar el aprovisionamiento de los insumos y repuestos críticos para evitar lo que es la parada de las operaciones y disminuir a su máxima expresión el costo de insumos directos e indirectos. Tomando eso como base, las líneas de acción que tenemos disponibles son las siguientes. Tenemos, por un lado, replanteamiento de niveles de seguridad de stock en ítems clave, un tiempo de implementación aproximadamente de 3 meses, obviamente de manera progresiva, y nuestra recomendación siempre es que inicie con niveles de tolerancia de más o menos 5%, a fin de que este ejercicio se pueda ejecutar de manera iterativa. Ahí aplicamos mucho lo que es las herramientas de Lean, lo que es Gemba, que es prácticamente tener un contacto permanente con los clientes finales de estos servicios, que se puede ver traducido en prácticas tan sencillas como juntas semanales de los compradores por grupo de compra con sus equivalentes operativos. Tenemos también desarrollo de modelos ágiles iterativos de programación de insumos, que pueden ser tan complejos o tan sencillos como reuniones semanales que comentaba. Tenemos integración de modelos de gestión de la cadena extendida con los principales socios estratégicos, en este caso los proveedores y contratas. Y aquí me voy a ir un poco más lento. Si bien es complicado empezar con todos los socios al mismo tiempo, lo recomendable es primero iniciemos con un 80-20 para hacer grupos de trabajo enfocados en generar valor en ambas compañías. Recordemos que no podemos ganar la carrera nosotros solos, por lo tanto, sí se deben de pulir esos mecanismos de integración que tenemos hacia atrás con ellos. Hay otros temas en donde podemos estar entrando, como lo que es replanteo de PUs, algo que siempre pone nerviosa a la gente en términos de estructura, de acuerdo a la nueva realidad, centrándose nuevamente en el 80-20. Es bien, pero bien importante que recordemos que debe de ser un escenario ganar-ganar. En nuestras experiencias, las estructuras de PUs actuales en varias mineras son el resultado de una evolución o parches de la operación y las renovaciones de los contratos, y no está basada en un replanteamiento profundo de incremento de valor en ambas compañías, por lo que créanme que es una actividad bastante recomendable y normalmente se encuentran oportunidades bien valiosas. Un punto adicional pudiera ser también optimización de protocolos de ingreso o sustitución del equipo humano por el lado de nuestro equipo de socios estratégicos, aplicando las herramientas de Lean de Muda, con las cuales se puede reducir hasta un 30% menos de los tiempos de incorporación. Y esto se traduce en mayor horas hombre disponibles para poder ejecutar los trabajos en mina. Es plata, a final de cuentas. Tenemos implementación de modelos predictivos de capacidad por campaña en función a las horas hombres especializadas, o sea, aquellas horas hombres que me duelen más, que no se puedan cubrir, entre otros puntos. Metiéndonos un poco más en la parte de gastos, tenemos temas muy simples como depuración del catálogo de gastos presupuestados en función del valor aportado. Es decir, esto se basa altamente en presupuesto base cero, en donde no estamos evaluando el gasto por cuentas, sino hay una invitación para evaluar al gasto sobre paquetes de toma de decisiones. Es decir, conjunto de cuentas que me van a dar un valor determinado a lo largo del tiempo. De esta manera es mucho más sencillo saber el impacto costo-beneficio por cada grupo de cuentas en función de lo que me van a dar al final, pero siempre en conjunto. Por eso se llama
paquetes de toma de decisiones. También en gasto tenemos despliegues de protocolos de control. No es incrementar la cantidad de analistas de costos, es crear grupos interáreas encargados de aumentar el valor aportado por cada paquete de toma de decisiones actuales, que ya lo comentamos anteriormente. De hecho, el modelo Harvard nos ilustra acerca de mapas de negociación enfocados a formatos sostenibles ganar-ganar. Este modelo inicialmente se creó para temas de negociación, ya sea con clientes o con proveedores, pero esto aplica a cualquiera de las relaciones humanas que podemos tener dentro de una organización y tiene como base precisamente la búsqueda constante de esos escenarios ganar-ganar en términos de generación de valor. Con este modelo, cuando lo hemos podido aplicar, se pueden depurar o modificar las partidas con un efecto entre un 15 hasta de un 30% en aumento de productividad, sin que esos beneficios conlleve a que exista alguien que gane o alguien que pierda, sino que al contrario, se busca que sea balanceado, siguiendo los protocolos, los pasos adecuados que indica el modelo per se. Nuevamente, en caso de que deseen más información de estas herramientas o modelos que estoy compartiendo con ustedes, el canal está abierto en cualquier momento. Adicionalmente, tenemos estrategias con proveedores en términos de integración. En este punto nos referimos a los temas que ya comentábamos, integración vertical con los socios estratégicos. En cuanto a costos directos, en los costos directos, el análisis de la cadena de valor extendida es lo más recomendable, que es otra herramienta de Lean que maneja, en donde simplemente de manera gráfica verificamos los tiempos de traslado de personal, flujo de información y la creación de valor en función del costo por cada uno de los bloques dentro del proceso. Esto es similar a entender el costo de la dilución y su efecto detallado en el sostenimiento o los ajustes de programación que conlleva, o qué impacto tiene en el acarreo, y por último en el delivery de planta, inclusive hasta llegar a los costos de procesamiento de mineral. En pocas palabras, esto nos da una claridad de cuáles son los elementos más sensibles, no solamente de manera local, sino como cadena completa. Y ese es el valor que tiene. Y ahí es donde podemos eliminar una gran cantidad de actividades que muchas veces hacemos ya por costumbre y que nos limitan mucho temas de crecimiento u optimización de costos o gastos para todas las partes involucradas. Hablando de lo que es costos directos, costos directos es el mismo tratamiento que hablé anteriormente en la parte de gastos, que es depuración de costos indirectos en función al valor, misma mecánica comentada anteriormente, y en lo que son los modelos de gestión, me refiero ahí en gran medida al replanteo de los puntos de reposición, evaluando capacidad versus escalabilidad, depuración de maestros de ítem, donde ahí se elimina un porcentaje bien importante de menor carga administrativa y son más horas sombra, a final de cuentas. Nuevamente, estamos hablando de valor. Respecto a temas ya de estrategias financieras, de apalancamiento en coordinación con proveedores, es ponernos en la misma sintonía, que de alguna manera el flujo de capital sea constante a lo largo de toda la cadena, de tal manera que no deterioremos ningún eslabón interno o externo. Recordemos que todos somos parte del mismo flujo y los problemas generados en los eslabones, ya sea internos o externos, tarde o temprano, afectan el valor final entregado en distintas proporciones muchas veces. Entonces, también hablamos en la parte de cadena de suministros, hablamos de simplificación del proceso de compras, menos horas requeridas. Y ya como último punto específico, homologación para la simplificación operativa. En pocas palabras, intentar que todos los socios estratégicos tengan características similares a fin de que podamos implementar herramientas muy útiles como tablas militares en donde simplifiquemos el proceso de contacto con ellos de acuerdo a su comportamiento histórico o a su evaluación per se. Nuevamente, son herramientas que a lo mejor son muy específicas y que si en caso de que deseen mayor detalle de alguna de ellas,
vamos a estar al pendiente. ¿Qué resultados podemos obtener de estas herramientas? ¿Qué es lo que pudiera esperar en un momento dado para justificar su implementación o meterme a analizar un poquito más cada una de ellas? Bueno, de entrada, por lo menos en nuestra experiencia, tenemos una disminución de al menos 10 puntos porcentuales de la ruptura del ciclo de minado por falta de insumos. ¿Cuántas veces nos tenemos que hacer malabares porque los pernos que necesitamos para cierto frente no estaban disponibles? Por lo tanto, tuvimos que cambiar el tipo de sostenimiento y por lo tanto se trastoca la estructura de costos. También hemos visto lo que es la parte de disminución del costo o gasto de insumos y servicios entre un 5 y 15%. Y eso no implica que lleguemos y simplemente negociemos el precio, sino hay una reestructuración de la manera de entrega del servicio profunda, en donde hay un ganar-ganar por ambos lados. Y bueno, al final de todo esto hay un incremento de valor para todos los involucrados. Hablando ya de operaciones mina, que es el core de alguna manera, y simplificándolo a su máxima expresión, porque si quisiéramos hablar de cada una de las áreas, yo creo que este conversatorio sería de varias horas. El objetivo principal en términos generales es mantener una operación continua en los frentes más relevantes y rentables de la operación, proveer de manera constante y mineral la planta y optimizar todos los costos directos e indirectos de la organización a través de eficiencias y simplificación de procesos productivos. En este punto, los elementos con los que podemos trabajar o donde podemos generar un poco de mayor valor a través de las metodologías comentadas son desarrollo de un modelo de planificación integral de mina en un formato ágil. ¿Qué quiero decir con esto? Fue más o menos como en el 2002 donde pude participar por primera vez en una mina aquí en Perú. En ese entonces la prioridad era producción, se le daba muy poco peso a las actividades de planning desde el punto de vista de desarrollo o de avance. Pero este concepto fue evolucionando y el planeamiento fue cada vez más inclusivo en ese sentido. Después de llegar a ese nivel, lo que se empezó a detectar es que no se planificaban en conjunto con seguridad, por ejemplo, para el desarrollo de nichos o con las otras áreas de servicio de mina o que interaccionan internamente. Entonces, el planning era todavía una actividad que no era integral, que no consideraba a todos los miembros dentro del ciclo. Por lo tanto, ahorita lo que se recomienda es realmente hacer un planeamiento mucho más integral del ciclo completo, de manera iterativa, a fin de que no haya tantas sorpresas, o por lo menos las podemos controlar un poco mejor. Tenemos también el modelo de gestión de operaciones bajo un formato extendido, en este caso incluyendo socios estratégicos, en donde podamos también ver algunas proyecciones de personal técnico especializado. Muchas veces ya nos quedamos cortos simplemente con modelos en donde compartimos la información más bien donde le decimos solamente a la contrata o al socio cuánto es lo que debe de operar durante la semana y en dónde, o a veces simplemente le damos los totales y ahí quedamos. Debemos de ser más, debemos de extender nuestra red de gestión un poco más respecto a ellos para que realmente podamos tener una visión más clara y realmente buscar de manera conjunta esas soluciones que van a generar mayor efecto. Tenemos también diseño de protocolos de entrega de guardia o de inicio de régimen, como lo quieran llamar. Aquí, de acuerdo a nuestra experiencia, también es importante fijarse porque en promedio, por lo menos en las experiencias que tenemos, el 30% de los eventos de cambio de guardia no se entrega la información en contenido y la forma que asegure la continuidad y sincronización de las operaciones. Por lo tanto, ahí también hay un corte importante de ese flujo de construcción de valor. Y hay un replanteamiento del plan de minado con base al nuevo cutoff, que ya no es el mismo. Recordemos que esto va a estar cambiando y que esta variación que vemos a lo externo es algo que no solo, que va a continuar y que inclusive en algún momento dado, esperemos que no, se pudiera hasta incrementar. Entonces, no es recomendable hacer esos replanteamientos ya bajo un corte
de muy largo plazo, porque si no se quedan obsoletos esos números o esos puntos de equilibrio que establecen la rentabilidad de la unidad minera. ¿Qué resultados puedo obtener de aplicar algunos de los elementos que hemos estado comentando? Principalmente es pasar a un sistema pool, en donde realmente las operaciones que están adelante de nuestro ciclo de minado hasta la planta de beneficios sean los que estén estableciendo las exigencias, lo cual realmente, digo, si siendo francos, en muy pocas ocasiones se da. Muy pocas, en la mayoría de las veces, por lo menos en muchas ocasiones, la planta lo que tiene que hacer es estar lidiando con la distinta distribución de las leyes en las canchas y los tonelajes, a fin de hallar de alguna manera un punto de equilibrio para poder hacer una recuperación exitosa del mineral. Entonces, también tenemos una disminución del costo fijo y variable en la operación de manera importante en cada una de las etapas. Mientras más hacia atrás estemos en la etapa, mayor va a ser la recuperación. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que si se logran eficiencias en la parte de marcado y perforación, esas eficiencias aumentan de manera exponencial en la medida que vamos avanzando dentro del ciclo de minado. Y eso es a lo que me refiero de ver este sistema de manera integral, al final de cuentas. Y como último punto que quería mencionar, porque veo que ya estamos sobre tiempo, es el tema de estructura, que en este caso recordemos que la estructura organizacional tiene un fin también, tiene como fin proveer la estructura de soporte y supervisión idónea para los procesos de construcción de valor y asegurar la disponibilidad de las capacidades y competencias clave para la ejecución del proceso productivo en todo momento. Dicho esto, el hecho de centrarnos sobre competencias en lugar sobre cantidad de supervisión también hace sentido. ¿Cuántas veces no hemos tenido un muy buen técnico en mantenimiento con varios años y por simplemente querer cumplir con un plan de carrera, lo convertimos a jefe y nos damos cuenta que a nivel de jefatura no tiene las habilidades adecuadas? Por lo tanto, lo empezamos a desmotivar y y lo ponemos en un escenario totalmente desconocido para él. Entonces, un buen componente que teníamos lo estamos deteriorando. Por lo tanto, siempre es bueno estar evaluando otras alternativas de reconocimiento, que sí las hay, y también alinear un poco al tema del desarrollo de competencias blandas de manera constante, a fin de darle más peso al tema de competencias que al tema de cantidad. También hablamos de estructuras modulares, sobre todo ahora que hay tanta variación entre campaña a campaña, entre el personal que sube de un régimen a otro a la mina. También en temas de mapas de contención, con un gran enfoque a recursos humanos, sobre todo por la alta variabilidad que hay. Y nuevamente, la parte más importante, que es la gestión intensiva del conocimiento. Y no me refiero a la parte de certificaciones, sino también en lo que es la parte técnica. ¿Qué tan doloroso puede ser que mi operador de Jumbo no pueda subir estrella, no pueda subir una campaña? Realmente hay un efecto importante. Por lo tanto, el tener un buen mapeo de esas capacidades técnicas y de gestión es importante, sobre todo para tener un mapa claro en conjunto para poder lograr mejores resultados. Nuevamente, esto no solamente es dentro de la unidad minera, también al exterior, porque todos estos elementos también afectan a nuestros socios estratégicos, por lo tanto debemos estar en sintonía. Si el operador de Jumbo, que era el ejemplo que tomaba, era de la unidad minera o era de la contrata, para efectos prácticos de la cadena de valor es indistinto. Nos va a afectar igual. Y créanme que el hecho de estar manejando, no sé, esquemas de penalización o esquemas otro tipo de esquemas, nunca va a cubrir los costos derivados del deterioro del ciclo de minado. Entonces, esa no es la única no es la solución. La solución es precisamente buscar una integración de la cadena de valor como tal. Los resultados
que se pueden obtener de estos elementos, pues yo creo que caen por su propio peso también. Es una gestión mucho más sencilla. Las estructuras no deben de ser un impedimento, nos deben de ayudar a que las funciones y responsabilidades sean mucho más sencillas y que los procesos se puedan inclusive hasta optimizar. Por lo tanto, con un buen despliegue de estos elementos, puedes disminuir entre un 20 y un 25% todas esas reuniones de coordinación que se tienen. Un diseño de estructura alineado con las necesidades actuales y futuras de la organización y adicionalmente un mapa de identificación de cuáles son el personal clave y su línea de desarrollo. La reflexión final que quería agregar aquí son muchos los retos y son muchas las herramientas que podremos estar mencionando. Cada operación es muy distinta y algunas de las herramientas que comenté, algunos ya las aplicaron, otros a lo mejor ya las escucharon en algunas otras operaciones, pero cada operación es distinta y requiere un enfoque específico. Así que si quiero dejar por lo menos un par de elementos para que se lleven de valor, serían los siguientes. Número 1, enfocarse en valor más que en el costo. El costo es importante, pero recordemos que a final de cuentas, nuestro enfoque primario debiera ser la construcción de valor dentro de la cadena y el costo llevarlo por añadidura. Segundo punto, gestión extendida. Ahora en pandemia lo vivimos en todos los sectores, debemos estar integrados en nuestra cadena de valor. Los primeros que sufrieron de este embate no solamente fue la industria minera, fueron los demás sectores en donde de nada servía resolver los problemas internos cuando nuestra cadena de suministro se veía cortada porque nuestros proveedores clave empezaron a tener problemas y nosotros nos empezamos a distanciar, ya que no teníamos esos anclajes hacia atrás. Y hacia adelante, la pérdida de visibilidad del cliente final. Y el último punto es la parte de iteratividad, que es ejecutar, medir sobre valor entregado, a fin de rectificar y ajustar de manera constante. Esto es y será aún más intenso, por lo tanto, sí me gustaría que se llevaran por lo menos esos elementos de este conversatorio como tal. ¿Cuáles son los resultados potenciales, ya en términos globales, de poder desarrollar estos tres conceptos en distintas unidades? Estos los hemos tomado de algunos casos de estudios, pero son reales, igual si bien no podemos el nombre de la empresa, pero si, por ejemplo, en tema de costo por onza, en un tajo abierto se puede lograr hasta un 37% de impacto. El costo por onza en socavón se puede lograr hasta un 53% de impacto ejecutando este tipo de acciones. Y estos son registros ponderados de los últimos 4 casos de estudios desarrollados aplicando estas metodologías. Tenemos también incremento de tonelaje extraído, que eso es relativamente, es fácil de entender. Lo que normalmente a veces no es fácil de entender es el incremento de ley de cabeza, ya que no inventamos, no somos magos. Nadie es mago, nadie puede crear mineral donde no lo hay. Pero en este caso, el incremento de ley de cabeza se encuentra basado en el aprovechamiento de la ley geológica y en un control detallado de esta, no solamente por el propio material, el propio personal de la mina, sino también por el propio personal de la contrata. Y eso tiene que ver con hablar el mismo idioma en temas de generación de valor. Y el último punto, que ya es la visión más macro en cualquier minera, este simplemente es un caso extraído, en donde de tener una proyección de vida útil de 0.9 años, se puede incrementar a 1.35, que en este caso fue 46%. Esto se dio en un periodo mucho más extenso que lo otro se da aproximadamente en un periodo de 1 año, pero se demoró, fue una serie de proyectos en distintas áreas, a fin de abarcar todo el ciclo e integrarlo, y que aparte de la productividad empezamos a través de este ambiente iterativo, se empezó a extender paulatinamente la vida útil de la mina, ya sea por el tema de incorporación de reservas, sí, pero también por la utilización mucho más fina del mineral ya existente.